7:33 de la mañana. Este es un programa dinámico, qué estructura y además qué versatilidad. Es una revista informativa, por eso ustedes ven que pasamos de un tema a otro en el interés de ustedes. Me acompaña ahora Rubén Bolívar, en estudio, abogado, especialista en Derecho Marítimo, diplomado en Derecho de la Energía, fue gerente legal de la empresa mixta Petro Independencia PDVSA Chevron. Rubén, bienvenido, un placer. Gracias, Eduardo. Agradecido por la invitación y saludo a todas las bendiciones a la audiencia. El escenario de la guerra que se da en este momento en Ucrania tiene tantas derivaciones y una de estas son las consecuencias económicas, porque la economía como estrategia de la geopolítica también es parte de la toma de decisiones. Y en este momento hay un veto a los productos rusos en la Unión Europea y hay una relación de interdependencia. ¿Cómo analizas tú ese aspecto? Porque habría que preguntarse, ¿qué tan lejos es aquello que ocurre allá para quienes estamos acá? Bueno, mira, Eduardo, de verdad que es un tema muy complejo, ¿no? Porque involucra todo lo que es la geopolítica, sobre todo en el tema del petróleo. Hablando aquí del veto, el veto que ha sido impuesto por la Unión Europea a Rusia, que viene, por supuesto, en el contexto de lo que es las sanciones que se impusieron a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra que ya va a cumplir un año, el 24 de febrero, tenemos un año del momento de la intervención, de la primera intervención que hizo Rusia en ese país. Pero a partir de allí se generaron todo un sistema de sanciones y bloqueos, tanto por la Unión Europea como por el grupo el G7, el grupo de los 7 países más industrializados del mundo, donde está Estados Unidos, está Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido y Japón e Italia. De manera que este grupo de sanciones ha venido interpretándose como una estructura para, de alguna manera, bloquear o restringir el acceso de Rusia a capital que le permita mantener el esfuerzo bélico, ¿no? De manera que en este contexto, todo este cúmulo de acciones que se han venido, decisiones, actividades que se han venido tomando geopolíticamente, tenemos en el plano de la energía, en el plano de los hidrocarburos, dos muy importantes. Una que fue el bloqueo que se hizo al petróleo de Rusia por parte de los países de la Unión Europea, que entró en vigencia el 5 de diciembre del año pasado, 2022, donde se le impuso un tope al petróleo de Rusia de $60. A partir de allí no puede ser comercializado el petróleo ruso, por lo menos en los países que están dictando esta medida, la Unión Europea y los países del G7. Eso, por supuesto, ha tenido un impacto incluso para la misma Unión Europea, porque la Unión Europea es altamente dependiente de los hidrocarburos de Rusia. Hablamos que de cerca del 40% del petróleo y hasta incluso un porcentaje superior en el tema del gas son del que utilizado en la Unión Europea, en los países europeos, sobre todo el norte de Europa, lo cual tuvo, por supuesto, una incidencia mucho mayor ahorita con el invierno, la entrada del invierno, que todavía estamos en invierno y ya entrando ya para entrar en la primavera. El impacto que ha tenido, muchos han calificado esas decisiones como un autosuicidio, para utilizar un término coloquial que se decía anteriormente, o un disparo en el pie de la misma Unión Europea, porque está tomando decisiones que la afectan a ella directamente, que ella es la principal usuaria de los productos rusos. En ese contexto de medidas pasamos a una siguiente medida que se dictó, que entró en vigencia el 5 de febrero, recientemente, hace 4 o 5 días, en el cual se le impuso un veto a los productos derivados de petróleo de Rusia en Europa. Y para esto hay que decir que el 44% del producto derivado que utiliza Europa, hablamos de gasolina, diésel, sobre todo el diésel, porque el diésel se ha creado una estructura en Europa que el diésel prácticamente se utiliza como el 40% de los vehículos automotores, digamos los vehículos de pasajeros, pero cuando hablamos de los vehículos de transporte y de los ferroviarios, estamos hablando casi del 90-95% de esos equipos utilizan diésel, de manera que haberse establecido que a partir del 5 de febrero la Unión Europea no va a comprar a Rusia más diésel, por supuesto que es un impacto muy fuerte, lo cual
por un lado va a encarecer muchísimo el producto. Todos estos meses, ante la venida que ya se sabía que esa medida iba a entrar en vigencia, la Unión Europea ha venido de alguna manera aprovisionándose, apertrechándose, llenando su storage, de manera de sostener ese impacto. Pero eso va a durar aproximadamente entre el mes de febrero y el mes de marzo. A partir del mes de marzo vamos a ver bastante, sobre todo en Europa, vamos a ver un impacto fuerte, incremento de los precios, sobre todo también porque China, que ya está saliendo de sus políticas de restricción anti-COVID, va incorporándose al mercado energético y obviamente va a ser un competidor fuerte de Europa en la búsqueda de ese diésel que ya no lo va a comprar a Rusia y que tiene que salir a buscarlo en la misma China y en la India y otros países, especialmente de la península arábiga. Fíjate, estamos viendo que lamentablemente la guerra pareciera prometer todavía mucho camino por recorrer a futuro. Zelensky está haciendo una gira por los países de Europa, buscando ayuda precisamente para un reforzamiento de su capacidad de respuesta en lo militar. Pero desde el punto de vista económico, ¿qué significan estas medidas para el porvenir de Rusia? Porque estas medidas, lógicamente, buscan debilitarlo. Bueno, Rusia hasta ahora, de alguna manera, ha podido sortear un poco los ¿Qué hará Rusia, por ejemplo, con ese petróleo que tiene esos derivados del petróleo que tienen veto en Europa? Exacto, ¿no? Estas medidas ya vienen anunciadas desde hace bastante tiempo, desde el año pasado, de manera que Rusia ha venido moviéndose en ese sentido. Ahora Rusia obviamente ha estado buscando otros sitios donde colocar estos derivados, ¿no? Uh-huh. Pero no es fácil porque los países que le compraban petróleo a Rusia, como son China, India, principalmente Turquía, ellos tienen gran capacidad también de refinación. Entonces ya Rusia no es lo mismo venderle petróleo que venderle derivado. Ya esos países tienen gran capacidad de refinación, de manera que, y como China está ahorita entrando, como lo dije anteriormente, con bastante fuerza en el mercado de la incorporación, digamos, al mercado energético internacional. Entonces se la va a ver, creo que un poco difícil Rusia de poder acceder a colocar estos productos derivados. Bueno, en el año 2022, de acuerdo con cifras económicas, la economía de Rusia se contrajo un 2.7%. De manera que hemos visto que hay un impacto, no el que ellos quisieran, no el que se quisiera, porque de alguna manera las medidas también no han sido suficientemente radicales. Cuando le pusieron el precio de $60 el barril, muchos países abogaban de una manera más radical ponerlo en 30%, un 40%, tomando en consideración que el precio de producción del petróleo ruso estaba en un 35%. De manera que eso se ahorcaría fuertemente a la economía rusa. Si tiene un costo de producción de 35 y lo puede vender a 60, como está actualmente establecido, digamos que tiene un margen de maniobra. Pero tampoco el mundo y la Unión Europea puede llevar a un ahorcamiento total, porque eso afectaría demasiado a la economía mundial. Por otro lado, bueno, ahorita vamos a tener a partir de este año, por primera vez en la historia, las proyecciones que hay de que la demanda de petróleo va a pasar los 100 millones de barriles diarios, lo cual es un hito bastante importante y todos los países de alguna manera se están preparando para ese objetivo. Estados Unidos, por ejemplo, consume 20.5 millones de barriles diarios, prácticamente el 20% de la población. Ahora, Rusia es un productor muy importante desde el punto de vista geopolítico, es un miembro de uno de los 5 países que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una de las grandes potencias mundiales, tiene muchos aliados a nivel internacional y esas medidas las ha estado sorteando. Además de que es un país que produce 10 millones de barriles diarios, prácticamente el 10% de la producción mundial, lo cual no es poca cosa, de manera que tiene bastante margen de maniobra todavía. Y bueno, y como te dije, tiene aliados internacionales en todos los continentes que han conformado también un bloque. Recordemos que Rusia forma parte de la OPEP, cuando hablamos de la OPEP más, y toman decisiones en función de los intereses de los países. De manera que Rusia, aliado con Arabia Saudita y todos los países OPEP que producen aproximadamente el 34-35% de la producción mundial de petróleo, conforman un bloque bastante fuerte que creo que le va a permitir a Rusia de alguna manera, por lo menos en el corto y mediano plazo,
poder sortear y poder medianamente ir avanzando en función digamos, de superar todas las sanciones y todas las restricciones que han sido impuestas, no solamente por la Unión Europea, sino también por Estados Unidos y conformado con el grupo de los G7. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Agradecido por la invitación. Interesante mirada y análisis a un escenario que desde el punto de vista geopolítico interesa a todo el planeta. Rubén Bolívar, abogado especialista en Derecho Marítimo, diplomado en Derecho de la Energía, fue gerente legal de la empresa mixta Petroindependencia PDVSA Chevron. ¿Cómo se debe decir? ¿Chevron o Chevron? Mira, por cierto que tú me preguntaste la última vez que vine, ¿sí? Hiciste esa pregunta. Y yo contesté que se utilizaba de las dos maneras, siempre lo he oído de todas maneras. Sin embargo, de acuerdo con la configuración, y lo he pensado, ¿no? Lo he incluso consultado, de acuerdo con la configuración de lo que es el idioma inglés, la forma de ser pronunciado, creo que debe ser pronunciado Chevron, es la forma más, digamos, más adecuada de pronunciarlo. Chevron. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Hasta pronto. Gracias a ti, Eduardo. Ya lo saben, amigos, volveremos. Amigos, esto es Publicidad